Pocos periodistas en México han logrado lo que Adela Micha. Consolidarse en la televisión, reinventarse en el mundo digital y mantenerse relevantes después de décadas de trayectoria. A sus 61 años, lejos de alejarse del ojo público o acomodarse en un rol secundario, ha demostrado que la edad no es un límite cuando se tiene visión, disciplina y el coraje de adaptarse a los cambios. Si algo ha definido la carrera de Adela Micha es su capacidad de evolucionar. En un panorama donde muchos periodistas tradicionales han quedado rezagados por la revolución digital, ella ha logrado mantenerse en la cima. Y no solo eso, sino que ha encontrado una nueva audiencia, más joven, más crítica, pero igual de interesada en su estilo directo y sin censura. Con el declive de la televisión como la principal fuente de información, Adela supo ver la oportunidad antes que muchos de sus colegas. Su apuesta por los medios digitales no fue un simple experimento, sino una estrategia bien pensada. Hoy, La Saga es una de las plataformas más influyentes del periodismo independiente en México. En su canal de YouTube, cuenta con cientos de miles de suscriptores y sus entrevistas, debates y análisis tienen un alcance que muchas televisoras envidiarían. A diferencia de los formatos televisivos rígidos y estructurados, La Saga le ha permitido ser más auténtica, más espontánea. Aquí no hay censura, no hay scripts impuestos por ejecutivos ni restricciones de tiempo. Puede hablar de lo que quiera, con quien quiera y de la manera en que quiera. El éxito de su plataforma también radica en su capacidad de diversificación. No se ha quedado solo con YouTube, tiene presencia en TikTok, Instagram, Twitter y hasta en podcasts, lo que le permite llegar a diferentes tipos de audiencia. La gente puede consumir su contenido donde y cuando quiera, sin estar atados a un horario de transmisión. El paso del tiempo ha hecho de Adela una periodista aún más audaz. Si en sus inicios ya era incisiva, hoy es aún más directa. Su experiencia le ha dado un mayor dominio de la conversación y un instinto periodístico afinado. Ya no tiene que demostrar nada a nadie porque su trayectoria habla por sí misma. Esto le permite abordar temas sin miedo, hacer preguntas que pocos se atreven a hacer y mantener un estilo que, aunque controversial para algunos, sigue siendo efectivo. A sus 61 años, Adela ya no se preocupa por quedar bien con nadie. Su prioridad es informar y analizar la realidad con su propio sello. Ha sabido evolucionar sin perder su esencia, algo que muy pocos comunicadores logran. No todo ha sido fácil en este nuevo capítulo de su carrera. Adaptarse a las plataformas digitales también significa enfrentarse a un público más exigente y a un ecosistema mediático donde la información fluye de manera caótica. Uno de los mayores retos ha sido lidiar con la desinformación. En la era digital donde cualquier persona con un celular puede generar contenido, el periodismo tradicional ha sido desafiado por el auge de las fake news. Adela ha tenido que encontrar un equilibrio entre la inmediatez y la credibilidad. En un mundo donde la noticia se consume en segundos, su reto ha sido mantener la profundidad y el análisis sin perder la velocidad que exige la audiencia actual. Además, está la presión de las redes sociales. Antes, las críticas llegaban en cartas o llamadas telefónicas a la televisora. Hoy, los comentarios llegan en tiempo real y cualquier error se viraliza en minutos. Esto ha hecho que Adela sea más estratégica en su comunicación, cuidando cada palabra sin perder su autenticidad. Uno de los logros más sorprendentes de Adela en esta etapa es su capacidad de conectar con las nuevas generaciones. Mientras que muchos periodistas de su generación han quedado atrapados en el pasado, ella ha sabido hablarle a los jóvenes sin sonar forzada o anticuada. La clave ha sido su lenguaje directo y su capacidad de adaptarse a los formatos digitales. No teme entrar en debates virales, hablar sobre tendencias o dar su opinión sobre temas que interesan a los más jóvenes. Esto ha hecho que su audiencia se renueve y que siga sumando seguidores fuera de la televisión tradicional. A los 61 años, muchos pensarían en el retiro, pero Adela no.
Al contrario, sigue explorando nuevas formas de comunicación y buscando maneras de innovar. Se ha hablado de posibles alianzas con plataformas de streaming, de proyectos más ambiciosos en el mundo del podcasting y hasta de la posibilidad de incursionar en formatos más documentales. Adela Micha nunca fue de esas figuras que aparecieron en la televisión como conductoras de inmediato. No. Su historia es una de esfuerzo, persistencia y una evolución que la llevó de ser una periodista de base a convertirse en una de las comunicadoras más reconocidas de México. Es un trayecto que no cualquiera recorre y que, sin duda, la posicionó como una referencia obligada en el periodismo mexicano. Hablamos de una mujer que empezó haciendo reportajes con un micrófono en mano y con la convicción de que el periodismo era su vocación. No fue el resultado de una imagen construida por Televisa o por alguna estrategia de marketing, su credibilidad se cimentó en su capacidad de preguntar lo que otros no se atrevían, en su estilo frontal y directo. A medida que fue escalando, Adela pasó de ser una reportera de campo a convertirse en una conductora capaz de sostener entrevistas de alto nivel con figuras políticas, artísticas y empresariales de México y el mundo. La década de los 90 y principios de los 2000 fueron claves para Adela Micha. Su trabajo en Televisa la catapultó a la esfera pública, convirtiéndola en una de las periodistas más influyentes del país. En Noticiero Seco, su presencia fue clave en la cobertura de noticias de impacto. Ahí fue donde su manera incisiva de entrevistar comenzó a destacarse. La televisión mexicana estaba dominada por formatos acartonados y conductores que mantenían cierta distancia con los entrevistados. Adela rompió con ese molde. En Visión AM y, en contraste, programas matutinos de Televisa, demostró que podía conducir no solo con seriedad, sino también con un estilo ágil, fresco y cercano al espectador. En esas emisiones consolidó su estilo, preguntas sin rodeos, respuestas directas, y una inteligencia que la hizo destacar entre las figuras periodísticas de la televisión mexicana. Uno de los grandes hitos en la carrera de Adela Micha fue su participación en Tercer Grado, un programa de análisis político que reunió a los principales periodistas del país en la pantalla de Televisa. No era un lugar fácil. Ahí compartió panel con comunicadores de peso como Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Denis Maerker y Ciro Gómez Leiva, entre otros. Pero Adela se hizo notar. En un ambiente dominado por hombres, logró imponer su presencia y su opinión. Su agudeza para el análisis político la consolidó como una periodista de referencia. No se limitó a leer noticias o a hacer preguntas complacientes, confrontaba, desmenuzaba los temas y lograba que sus entrevistados se sintieran obligados a responder con claridad. Un movimiento que sorprendió a muchos fue su participación como conductora de Big Brother México en sus primeras ediciones. Se trataba de un reality show que nada tenía que ver con el periodismo político y noticioso al que estaba acostumbrada. Sin embargo, demostró que su versatilidad le permitía moverse entre distintos formatos sin perder credibilidad. Aquella decisión generó críticas y dudas sobre si su reputación como periodista se vería afectada. Pero lo cierto es que Adela no solo logró mantener su imagen, sino que amplió su público. La gente la conoció en un registro distinto, más relajado, pero igual de afilado en su manera de comunicar. Adela Micha nunca se conformó con ser solo una conductora más. Su sello personal fue siempre la frontalidad. Su manera de entrevistar se caracterizó por ir al grano, por no evitar los temas incómodos y por hacer que sus entrevistados se sintieran obligados a dar respuestas concretas. No era una periodista que se limitaba a hacer preguntas predecibles.
Su agudeza y su habilidad para escuchar la respuesta y contraatacar con otra pregunta la hicieron destacar. No solo era buena entrevistando políticos, también lo era con artistas, empresarios y personalidades de todo tipo. Si hoy hablamos de periodistas que han dejado huella en los medios tradicionales de México, Adela Micha está en esa lista. No solo por la cantidad de programas que ha conducido, sino por el impacto que ha tenido en la forma de hacer entrevistas en el país. Su paso por la televisión consolidó un estilo que, hasta el día de hoy, sigue influyendo en nuevas generaciones de comunicadores. Y es que Adela Micha nunca fue una comunicadora de relleno. Nunca fue la conductora que solo leyó un teleprompter. Ella se ganó su lugar con preguntas certeras, con un estilo directo y con la valentía de ir más allá de lo convencional. Su historia en los medios tradicionales es una de las más emblemáticas del periodismo mexicano y, sin duda, sigue dando de qué hablar. Adela Micha no llegó a los medios de comunicación por casualidad ni por una cuestión de imagen. Su camino en el periodismo comenzó desde lo más básico, desde el reporteo de calle hasta convertirse en una de las comunicadoras más influyentes de México. Desde el principio demostró que tenía una personalidad fuerte, una curiosidad inagotable y una determinación que la diferenció del resto. A diferencia de otras figuras que debutaron directamente como conductoras o presentadoras, Adela comenzó en la trinchera del periodismo, enfrentándose a la realidad de los hechos. Su historia profesional es la de alguien que entendió que para sobresalir en este medio no bastaba con tener buena dicción o presencia en pantalla, sino que era necesario un profundo conocimiento de la actualidad y una agudeza para hacer preguntas precisas. Desde muy joven, Adela mostró un gran interés por la comunicación. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Nuevo Mundo, una institución que, aunque no tan reconocida en el ámbito periodístico, le dio la base teórica necesaria para entender el funcionamiento de los medios. Pero la verdadera escuela de Adela no fue el aula, sino la calle. Sus primeros pasos en el periodismo fueron cubriendo temas de interés general con un enfoque informativo más que de opinión. En sus primeras experiencias laborales tuvo que enfrentarse al mundo real del reporteo, donde la rapidez, la precisión y la capacidad de hacer preguntas clave eran fundamentales. El primer gran paso en su carrera llegó con Noticieros Eco, un canal de noticias de Televisa que fue pionero en México en el concepto de información continua. En Eco, los reporteros no solo debían leer noticias, sino salir a cubrirlas, investigar y entregar reportajes completos. Fue ahí donde Adela comenzó a forjar su estilo. Desde el principio destacó por su capacidad para abordar entrevistas de forma directa y sin rodeos. Su tono era claro, sus preguntas eran concretas y no temía insistir cuando un entrevistado intentaba evadir una respuesta. Este enfoque le permitió ganar reconocimiento dentro de Televisa y comenzar a construir una imagen de periodista seria y confiable. Desde sus primeros años en la televisión, Adela entendió que su fortaleza no era solo su conocimiento de la noticia, sino la manera en que podía interactuar con sus entrevistados. Mientras muchos reporteros optaban por un estilo más neutral o cuidadoso, ella se inclinó por ser frontal y cuestionadora. Este enfoque no siempre fue bien recibido. En una industria dominada por figuras masculinas, el hecho de que una periodista joven hiciera preguntas incisivas a políticos, empresarios y figuras públicas generó incomodidad en más de un entrevistado. Pero Adela no retrocedió. Al contrario, hizo de esta característica su sello personal. Su trabajo en Eco le abrió las puertas para comenzar a aparecer en espacios más grandes dentro de Televisa.
No pasó mucho tiempo antes de que fuera considerada para conducir segmentos de noticias en programas matutinos donde tuvo la oportunidad de mostrarse ante una audiencia más amplia. Aquí es donde su carisma y presencia en pantalla comenzaron a jugar un papel fundamental. No solo tenía la capacidad de informar, sino de conectar con el público. Su manera de hablar, su lenguaje corporal y su seguridad hicieron que fuera una de las periodistas más reconocidas en los medios informativos de la época. Para cuando Adela Micha comenzó a ganar notoriedad como conductora, ya no era una novata en el periodismo. Su paso por el reporteo le dio la credibilidad necesaria para que el público la viera como una profesional que sabía de lo que hablaba. No era solo una figura que leía noticias en un teleprompter, sino una periodista con criterio propio. Este reconocimiento le permitió acceder a proyectos más importantes dentro de Televisa, abriendo la puerta a su consolidación en los medios tradicionales. Pero su historia apenas comenzaba. Lo que vendría después sería la etapa que la convertiría en una de las comunicadoras más influyentes de México. El mundo de los medios de comunicación cambió radicalmente con la llegada del Internet y las plataformas digitales. Muchos periodistas que habían hecho carrera en la televisión tradicional se encontraron con un reto: adaptarse o quedarse atrás. Adela Micha, fiel a su estilo audaz y sin miedo al cambio, no solo se adaptó, sino que decidió tomar las riendas de su propio destino en el periodismo digital. Después de décadas en Televisa, su salida marcó un punto de inflexión. En lugar de buscar otra televisora o mantenerse en los formatos convencionales, Adela decidió construir su propio espacio en el mundo digital, apostando por un periodismo más independiente y libre de las estructuras tradicionales. Durante muchos años, Adela fue una de las caras más reconocidas de Televisa, pero los tiempos cambiaban y los medios evolucionaban. En 2016, la empresa comenzó una reestructuración interna que afectó a varias de sus figuras más emblemáticas. Adela fue una de ellas. Su salida generó sorpresa, pero en lugar de verlo como un obstáculo, lo convirtió en una oportunidad. Se dio cuenta de que la audiencia estaba migrando a otras plataformas y que los periodistas ya no dependían de los grandes medios para conectar con el público. Fue entonces cuando decidió lanzar su propio proyecto digital, La Saga, un canal de noticias y entretenimiento que aprovecharía el auge de YouTube y redes sociales. En 2017, Adela lanzó La Saga, un espacio diseñado para entrevistas, análisis y conversaciones sin censura. La idea era clara: replicar el estilo de entrevistas profundas que siempre la había caracterizado, pero con la libertad que solo los medios digitales podían ofrecer. Desde el principio, La Saga fue un éxito. Su audiencia la siguió y encontró en su plataforma un lugar donde las entrevistas eran más relajadas, pero igual de incisivas. Sin la presión de la televisión tradicional ni los filtros corporativos, Adela podía hablar de lo que quisiera, invitar a quien quisiera y abordar temas sin restricciones. En su canal han pasado figuras de la política, el entretenimiento y el periodismo, y su estilo desenfadado ha permitido que las entrevistas sean más espontáneas y auténticas. Lanzar un medio digital independiente no es fácil. A diferencia de la televisión, donde los recursos y la infraestructura ya están establecidos, en el periodismo digital hay que construir todo desde cero. Adela tuvo que aprender a manejar redes sociales, a adaptar su estilo a plataformas como YouTube y Facebook, y a generar ingresos a través de publicidad y patrocinios. El éxito de La Saga demostró que había un gran interés por formatos más libres y que el periodismo podía reinventarse fuera de las grandes televisoras. Sin embargo, también enfrentó desafíos. En un mundo donde las noticias falsas y la inmediatez dominan, mantener la credibilidad y la profundidad en el contenido se volvió una prioridad para ella. Adela no se quedó solo con La Saga.
Con el tiempo comenzó a explorar otras plataformas como Spotify y Apple Podcasts, donde adaptó su contenido a un formato más accesible para la audiencia que consume noticias en audio. También entendió la importancia de las redes sociales. Su presencia en Twitter, Instagram y TikTok le ha permitido llegar a nuevas generaciones y mantener su relevancia en el debate público. A diferencia de otros periodistas que han apostado por medios digitales pero han perdido independencia por depender de grandes patrocinadores, Adela ha tratado de mantener un balance. Su modelo de negocio se basa en publicidad, membresías y colaboraciones estratégicas, pero sin comprometer su libertad editorial. Esta independencia le ha permitido seguir haciendo el periodismo que le gusta, sin estar atada a las reglas de una televisora o a los intereses de ciertos grupos de poder. El paso de Adela Micha al periodismo digital marcó un antes y un después en su carrera. Demostró que los periodistas tradicionales pueden reinventarse y tener éxito en nuevas plataformas sin perder su esencia. Hoy, La Saga es una de las plataformas digitales más influyentes de México, y Adela sigue siendo una de las voces más respetadas en el periodismo. Su capacidad de adaptarse y evolucionar ha sido clave para mantenerse vigente en un medio que cambia constantemente. Hablar de Adela Micha es hablar de una mujer que nunca ha tenido miedo de decir lo que piensa. Su estilo directo, su capacidad de cuestionar sin rodeos y su independencia la han convertido en una figura influyente en el periodismo mexicano. Pero, como todo personaje público con una carrera extensa, también ha estado envuelta en controversias y desafíos que han puesto a prueba su trayectoria. A lo largo de los años, ha enfrentado críticas, polémicas y hasta momentos difíciles que han puesto su credibilidad y reputación en el ojo del huracán. Sin embargo, si algo ha caracterizado a Adela es su capacidad para sobreponerse y seguir adelante sin titubeos. Uno de los sellos distintivos de Adela Micha es su capacidad para hacer preguntas incómodas. En más de una ocasión, sus entrevistas han generado controversia por su tono directo y la manera en que confronta a sus entrevistados. Un ejemplo de esto fue cuando entrevistó a figuras políticas y empresariales de alto perfil y no tuvo miedo de cuestionarlos con preguntas que otros periodistas evitaban. Su estilo sin filtros le ha valido el respeto de muchos, pero también el rechazo de otros. Por ejemplo, en una ocasión, durante una entrevista con un exfuncionario público, su insistencia en cuestionarlo sobre corrupción provocó que el entrevistado se incomodara y terminara la conversación abruptamente. La escena se hizo viral, y aunque algunos la aplaudieron por su valentía, otros la criticaron por su falta de tacto al abordar el tema. Una de las polémicas más fuertes en su carrera ocurrió en 2021 cuando durante un enlace en vivo, Adela hizo un comentario que desató una ola de críticas en redes sociales. Hablaba sobre la salud de Silvia Pinal y sin darse cuenta de que estaba en transmisión, mencionó que había que preparar su obituario. El comentario, aunque fue parte de una conversación privada dentro de su equipo de trabajo, se filtró y generó indignación. Muchos lo interpretaron como una falta de respeto hacia la legendaria actriz, acusándola de ser insensible y de tratar la noticia como un simple espectáculo. Las críticas no tardaron en llegar, y las redes sociales se volcaron en su contra. A pesar de la controversia, Adela no se escondió. En lugar de evadir la situación, salió públicamente a explicar que se trataba de un comentario sacado de contexto y que su intención nunca fue faltar al respeto. Aún así, el daño estaba hecho. Durante semanas, el tema fue tendencia en redes sociales y aunque el escándalo eventualmente se disipó, quedó como uno de los momentos más tensos en su carrera. En el mundo del periodismo y la televisión, las rivalidades son inevitables. A lo largo de su carrera, Adela ha tenido desencuentros con otras personalidades del medio, algunos más públicos que otros. Uno de los casos más sonados fue su relación con Patti Chapoy, una de las periodistas de espectáculos más influyentes de México.
Aunque ambas han trabajado en ámbitos distintos del periodismo, ha habido momentos de tensión entre ellas, especialmente cuando han abordado temas delicados en sus respectivos programas. También ha tenido enfrentamientos con políticos, analistas y figuras públicas que no han estado de acuerdo con su estilo o con sus declaraciones en ciertos momentos. Sin embargo, lejos de retroceder, Adela ha utilizado estas polémicas para reforzar su imagen como una periodista sin miedo a la confrontación. Más allá de las controversias públicas, Adela Micha ha enfrentado otro desafío importante, el periodismo independiente. Tras salir de Televisa y lanzar su propia plataforma, La Saga, se encontró con un mundo completamente distinto al que estaba acostumbrada. En la televisión tradicional, los recursos y la estructura ya estaban establecidos, pero en el mundo digital, todo dependía de ella y su equipo. Financiar un medio independiente no es fácil. Requiere estrategias de monetización, acuerdos comerciales y la capacidad de mantener la credibilidad sin depender de intereses externos. A lo largo de los años, ha logrado consolidar su plataforma, pero no sin dificultades en el camino. El mundo digital también trajo consigo otro reto, las redes sociales. A diferencia de la televisión, donde los periodistas tienen cierto control sobre la narrativa, en plataformas como Twitter y YouTube, las críticas y los ataques pueden multiplicarse en cuestión de segundos. Adela ha tenido que lidiar con esto, aprendiendo a manejar la presión de las redes y a responder a las controversias cuando es necesario. Otro de los desafíos que ha enfrentado a lo largo de su carrera es el machismo en los medios de comunicación. Desde sus inicios tuvo que luchar por hacerse un lugar en un ámbito dominado por hombres y donde las periodistas mujeres muchas veces eran relegadas a papeles secundarios. Su estilo fuerte y directo, que en un hombre podría ser visto como autoridad o seguridad, en ocasiones ha sido criticado por ser demasiado agresivo o falta de empatía. Ha tenido que enfrentar estos estereotipos y demostrar, una y otra vez, que su capacidad no tiene nada que ver con su género. A pesar de todas las controversias y desafíos que ha enfrentado, Adela Micha sigue siendo una de las figuras más influyentes del periodismo en México. Su capacidad para reinventarse y adaptarse a los cambios del medio ha sido clave para mantenerse vigente. Ha aprendido a manejar las críticas y a utilizar su plataforma para seguir informando de manera independiente. A diferencia de otros periodistas que se han visto eclipsados por el mundo digital, Adela ha sabido navegar los nuevos tiempos y aprovechar las herramientas a su favor. Hoy en día, sigue siendo un referente en la comunicación, y aunque las polémicas han sido parte de su trayectoria, también lo han sido su capacidad de sobreponerse y seguir adelante. Como ella misma ha dicho en varias ocasiones, en el periodismo no se trata de agradar a todos, sino de decir la verdad. Adela ha tenido que encontrar un equilibrio entre la inmediatez y la credibilidad. En un mundo donde la noticia se consume en segundos, su reto ha sido mantener la profundidad y el análisis sin perder la velocidad que exige la audiencia actual. Además, está la presión de las redes sociales. Antes, las críticas llegaban en cartas o llamadas telefónicas a la televisora. Hoy, los comentarios llegan en tiempo real y cualquier error se viraliza en minutos. Esto ha hecho que Adela sea más estratégica en su comunicación, cuidando cada palabra sin perder su autenticidad. Uno de los logros más sorprendentes de Adela en esta etapa es su capacidad de conectar con las nuevas generaciones. Mientras que muchos periodistas de su generación han quedado atrapados en el pasado, ella ha sabido hablarle a los jóvenes sin sonar forzada o anticuada. La clave ha sido su lenguaje directo y su capacidad de adaptarse a los formatos digitales. No teme entrar en debates virales, hablar sobre tendencias o dar su opinión sobre temas que interesan a los más jóvenes. Esto ha hecho que su audiencia se renueve y que siga sumando seguidores fuera de la televisión tradicional. A los 61 años, muchos pensarían en el retiro, pero Adela no. Al contrario, sigue explorando nuevas formas de comunicación y buscando maneras de innovar.
Se ha hablado de posibles alianzas con plataformas de streaming, de proyectos más ambiciosos en el mundo del podcasting y hasta de la posibilidad de incursionar en formatos más documentales. Lo que es seguro es que su presencia en el periodismo seguirá vigente porque Adela no es de las que se quedan quietas. Y así, amigos, llegamos al final de este recorrido por la trayectoria de Adela Micha, una periodista que ha sabido romper barreras, reinventarse y mantenerse en la cima del periodismo a los 61 años. ¿Quién dijo que la edad es un límite? Adela nos ha demostrado que la pasión, la determinación y la visión son más importantes que cualquier número. Su historia es un ejemplo de cómo la evolución es clave para la supervivencia en los medios y su legado sigue escribiéndose día a día. Si te gustó este vídeo y quieres seguir descubriendo historias impactantes, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal Secretos de Historias. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en la siguiente historia porque aún hay muchos secretos por revelar. Hasta la próxima.